Bienvenidos. En lo silencioso de la noche hay una fuerza que nunca duerme, una especie de hilo invisible que nos sostiene sin que lo notemos. Y justo cuando todo parece quieto, esa fuerza sigue trabajando, moldeando cada movimiento, cada caída, cada órbita, como si guiara al mundo desde las sombras. Es la gravedad, pero no la gravedad que solemos imaginar como algo simple, sino una realidad más profunda, más extraña y más llena de secretos de lo que la mayoría piensa. Porque aunque creas que la conoces, la gravedad guarda detalles que todavía sorprenden incluso a los científicos. La primera sorpresa aparece cuando miras algo tan básico como una piedra cayendo. Parece algo normal, automático, pero detrás hay una historia enorme. Cada caída repite un patrón que se descubrió hace siglos y que cambió toda la ciencia para siempre. Ese patrón es la ley de la gravitación universal, escrita por Isaac Newton, el físico inglés que en 1687 decidió explicar por qué las cosas caen, por qué la luna no se escapa y por qué todo en el universo se atrae entre sí. Pero lo curioso es que Newton nunca vio la fuerza en sí. Él solo observó el efecto, como si la naturaleza mostrara la mitad del truco y escondiera la otra. Y aún así, su explicación funcionó tan bien que durante más de 200 años fue la base de casi toda la astronomía. Mientras tanto, algo tan simple como una manzana cayendo llevó a una pregunta silenciosa pero poderosa. ¿Es la caída de una fruta y el giro de la luna parte del mismo proceso? Newton respondió que sí. Para él, la gravedad era una fuerza que actúa entre masas, una especie de atracción constante. Cuanta más masa, más fuerte la atracción. Cuanto más lejos estén dos objetos, más se debilita esa fuerza. Y gracias a esa idea, los científicos pudieron predecir movimientos de planetas, calcular órbitas e incluso descubrir nuevos mundos. El propio descubrimiento de Neptuno ocurrió porque los cálculos no cuadraban del todo, y Urbain Le Verrier se dio cuenta de que tenía que haber un planeta extra tirando ligeramente de Urano. Esa pequeña anomalía en la gravedad señaló la existencia de un planeta que nadie había visto. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a fallar. Había detalles que la teoría de Newton no podía explicar, como el extraño movimiento del perihelio de Mercurio, un giro ligeramente diferente al esperado. Era como si la órbita del planeta tuviera un pequeño susurro adicional que la ley clásica no lograba describir. Ese detalle se convirtió en una pista para la siguiente gran revolución científica. En lo profundo del siglo XX apareció Albert Einstein, quien dijo algo que sonaba casi poético. La gravedad no es realmente una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es como un tejido que no podemos ver, un escenario donde todo ocurre. Cuando algo con masa se sienta sobre ese tejido, lo hunde un poco, como si hiciera una curva suave. Y los objetos que se mueven cerca no son atraídos por una fuerza misteriosa, sino que simplemente siguen la curva. Esta idea forma la base de la teoría general de la relatividad, publicada en 1915. Con ella, Einstein explicó la anomalía de Mercurio y abrió la puerta a nuevos fenómenos que antes ni imaginábamos. Silenciosamente, esta nueva forma de entender la gravedad permitió predecir cosas como la existencia de agujeros negros, regiones donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan intensa que ni la luz puede escapar. También permitió describir cómo la luz se dobla cuando pasa cerca de objetos masivos, un efecto llamado lente gravitacional. Esta curvatura fue probada en 1919 por Arthur Eddington, quien durante un eclipse observó que las estrellas parecían desplazarse levemente debido al paso de su luz cerca del Sol. Ese día, la relatividad general dejó de ser una teoría rara y se convirtió en una pieza central de la física moderna. En ciertos lugares del universo, la gravedad domina todo. En el interior de una nube de gas fría y enorme, la gravedad tira lentamente hacia el centro.
Ese tirón se hace cada vez más fuerte hasta que la nube colapsa y forma una estrella. Es un proceso lento, casi silencioso, que puede durar millones de años. Y sin la gravedad juntando el gas, no existirían soles, planetas ni vida. La estrella recién formada empieza a brillar gracias a la fusión nuclear en su núcleo, pero ese brillo también nace gracias a la gravedad, que comprimió todo hasta que la temperatura subió lo suficiente para encenderla. Mientras tanto, la gravedad también organiza la danza de los planetas. La Tierra gira alrededor del Sol porque se mueve hacia adelante lo bastante rápido como para no caer directamente. La gravedad la mantiene en una órbita curva, como si la guiara por un camino invisible. La Luna hace lo mismo alrededor de la Tierra, creando un equilibrio constante que define mareas, ciclos y ritmos naturales que han acompañado a la vida desde sus inicios. Silenciosamente, la gravedad está incluso dentro de nuestro propio cuerpo. No solo nos mantiene pegados al suelo, también moldea cómo se desarrolla nuestra musculatura, cómo se distribuye la sangre y cómo se siente cada movimiento cotidiano. Cuando los astronautas van al espacio y pasan semanas flotando en microgravedad, su cuerpo cambia. Los músculos se vuelven más débiles, los huesos pierden densidad y hasta la forma del corazón puede modificarse un poco. Todo esto demuestra que estamos hechos para vivir con gravedad. En ciertos experimentos, científicos dejan caer objetos desde torres altas o usan cámaras de vacío para ver si distintos materiales caen igual. Y sí, una pluma y un martillo caen al mismo ritmo si no hay aire. Este hecho fue demostrado por David Scott en la Luna en 1971, cuando dejó caer ambos objetos y llegaron al suelo lunar al mismo tiempo. Allí no había aire que frenara la pluma, así que solo actuaba la gravedad, mostrando lo que Galileo ya intuía siglos antes. Con el tiempo, la gravedad también afecta al tiempo mismo. Cuanto más fuerte es la gravedad, más lento pasa el tiempo. Este efecto, llamado dilatación gravitacional del tiempo, fue comprobado usando relojes atómicos colocados a distintas alturas. Un reloj en la cima de una montaña avanza ligeramente más rápido que uno al nivel del mar. Es un cambio pequeñísimo, pero real, y es esencial para tecnologías modernas como el GPS, que necesita correcciones relativistas para funcionar con precisión. Todo esto muestra que la gravedad es una mezcla de simplicidad y misterio. Nos envuelve, nos guía, nos sostiene y aún así sigue siendo una de las piezas más intrigantes del universo. Y apenas estamos empezando a entenderla, porque cada descubrimiento abre nuevas preguntas, nuevas pistas y nuevos caminos para explorar. En lo más antiguo de la historia humana, cuando no existían libros, telescopios ni ecuaciones, ya había una sensación compartida: algo movía el cielo. Las primeras civilizaciones levantaban la vista en noches claras y veían patrones que parecían repetir un ritmo oculto. Las estrellas regresaban al mismo punto cada cierto tiempo, los planetas seguían caminos extraños, y la luna crecía y disminuía con un orden casi perfecto. Era como si el cielo estuviera empujado por una fuerza silenciosa, algo que nadie podía ver pero que estaba ahí, marcando un compás cósmico que las culturas comenzaron a estudiar con calma. En Mesopotamia, miles de años antes de nuestra era, los astrónomos babilonios anotaban en tablillas de arcilla cada movimiento del cielo. No entendían la gravedad como la conocemos hoy, pero intuían que esas repeticiones no eran casuales. Para ellos, el cielo tenía un comportamiento obediente, como si siguiera reglas invisibles. Esas anotaciones detalladas serían, siglos después, pistas valiosas para otros científicos que buscaban la razón de ese orden. En el antiguo Egipto, la salida helíaca de Sirio marcaba el inicio de las crecidas del Nilo. Esa precisión parecía casi mágica, pero en el fondo había un patrón gravitacional que mantenía la posición de la estrella y garantizaba su regreso cíclico. Aunque los egipcios no lo sabían,
estaban observando los efectos de la gravedad en la estructura misma del universo, percibiendo regularidades que tenían raíces mucho más profundas. Mientras tanto, en Grecia, pensadores como Tales, Anaximandro y luego Pitágoras empezaron a sospechar que los patrones celestes no eran obra de caprichos divinos, sino de leyes naturales. Pitágoras veía el cosmos como una especie de gran armonía matemática. No habló directamente de gravedad, pero su idea de un universo ordenado fue una de las primeras semillas de lo que vendría después. Los griegos comenzaron a imaginar que los objetos celestes no se movían por pura magia, sino por causas reales, aunque todavía desconocidas. Con el tiempo aparecieron modelos más elaborados. Aristóteles propuso que cada elemento tenía un lugar natural y por eso las cosas caían hacia el centro de la Tierra. Era una interpretación intuitiva, basada en lo que se veía todos los días. Las piedras bajaban, el fuego subía y el cielo giraba. Aunque hoy sabemos que muchas de sus ideas estaban equivocadas, lo interesante es cómo intentaba explicar el mundo con lógica, no solo con mitos. Su visión dominó durante siglos, influyendo en el pensamiento europeo incluso en la Edad Media. En otro lugar del mundo, los astrónomos chinos registraban cometas, eclipses y movimientos planetarios con una precisión impresionante. Para ellos, cada fenómeno tenía significado, y aunque tampoco hablaban de gravedad, analizaban patrones que hoy sabemos que están ligados a la atracción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y el Sol. Cada eclipse solar era una alineación perfecta guiada por la mecánica del cosmos, una mecánica que aún tardaría muchos siglos en ser comprendida formalmente. Mientras tanto, en la India antigua, textos como los Siddhantas estudiaban movimientos planetarios con métodos matemáticos avanzados. Algunos astrónomos indios, como Aryabhata, ya sugerían ideas sorprendentemente modernas. Aryabhata propuso que la Tierra giraba sobre su eje, lo cual explicaba la salida y puesta del Sol sin necesidad de un cielo giratorio. Aunque no habló directamente de gravedad, esta intuición se acercaba a la idea de un universo organizado bajo leyes sistemáticas. Pasaron siglos hasta que otro nombre cambió por completo la observación del cielo, Nicolás Copérnico. En el siglo XVI afirmó que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Esta idea heliocéntrica rompió miles de años de tradición. Copérnico no conocía la fuerza que mantenía a los planetas en sus órbitas, pero intuía que debía existir alguna razón natural que hiciera que los planetas siguieran esos caminos circulares. Su modelo fue el primer gran paso hacia la gravedad moderna. Luego llegó Tycho Brahe, un astrónomo danés que decidió observar el cielo con una precisión obsesiva. Sin telescopio, con instrumentos construidos por él mismo, registró año tras año la posición de Marte y otros planetas. No sabía que sus datos se convertirían en combustible para una revolución científica. Brahe observaba en silencio, anotando detalles minúsculos, acumulando cifras que parecían solo números pero en realidad escondían patrones profundos de movimiento. Esos datos cayeron en manos de Johannes Kepler, quien descubrió algo totalmente inesperado. Los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en elipses. Kepler formuló 3 leyes que todavía se enseñan hoy. La primera, los planetas orbitan en elipses con el Sol en uno de los focos. La segunda, los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. La tercera, existe una relación matemática entre la distancia media de un planeta al Sol y el tiempo que tarda en completar una vuelta. Estas leyes no explicaban la causa del movimiento, pero revelaban un orden exacto, casi elegante. Algo estaba guiando esas órbitas con una precisión sorprendente. Kepler no sabía cuál era esa fuerza, pero estaba seguro de que venía del Sol. Hablaba de una especie de poder magnético o energético,
Y aunque estaba equivocado en el mecanismo, acertó en la intuición general, el Sol influía en los planetas. Ese detalle sería crucial para Newton. Mientras las observaciones se volvían más precisas, Galileo Galilei estudiaba cómo caen los objetos en la Tierra. Desde la famosa torre inclinada de Pisa, aunque la historia exacta es dudosa, hasta sus experimentos con planos inclinados, descubrió que todos los objetos aceleran de la misma manera si la resistencia del aire no interviene. Esto contradijo directamente a Aristóteles, quien decía que los objetos más pesados caen más rápido. Galileo mostró lo contrario: la caída depende del tiempo, no del peso. Su intuición sería uno de los pilares para que Newton construyera su teoría gravitatoria. Galileo también observó las lunas de Júpiter en 1610 usando su telescopio recién mejorado. Ver satélites girando alrededor de otro planeta fue un golpe directo contra la idea de que todo giraba alrededor de la Tierra. Ese pequeño sistema en miniatura mostraba que la naturaleza seguía patrones repetidos, como si el universo funcionara con una lógica que se repetía a distintas escalas. Con todos estos descubrimientos repartidos en el tiempo, el escenario estaba listo. Babilonios, egipcios, griegos, indios, chinos, árabes y europeos habían aportado piezas del rompecabezas, pero aún faltaba alguien que uniera todo y revelara la causa común detrás de los movimientos celestes y las caídas en la Tierra. El mundo estaba acercándose, paso a paso, al momento en que un solo concepto explicaría tanto el comportamiento del cielo como el de los objetos cotidianos. Ese concepto estaba a punto de recibir un nombre definitivo. En la tranquila escena de una manzana cayendo, Newton encontró mucho más que un simple fruto tocando el suelo. Encontró un puente entre el cielo y la tierra, una conexión silenciosa que decía que lo que ocurre en nuestras manos está ligado a lo que ocurre en las estrellas. Ese pequeño gesto cotidiano escondía una verdad profunda. La misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a la luna en su órbita. Esa idea parecía sencilla, pero en su época era radical, casi impensable. Y sin embargo, Newton tuvo el valor de imaginar que todo en el universo estaba conectado por una sola regla. Mientras reflexionaba, Newton entendió algo clave. Si la luna está cayendo continuamente hacia la Tierra, pero nunca llega a estrellarse, es porque también se mueve hacia adelante con suficiente velocidad. Así mantiene una curva suave alrededor del planeta. La caída y el movimiento se equilibran, y esa imagen de equilibrio fue esencial para construir la ley de la gravitación universal. De pronto, todo encajaba como si la naturaleza hubiera estado esperando que alguien se diera cuenta. Newton formuló la famosa idea de que cada objeto del universo atrae a los demás con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En palabras simples, cuanto más masivos son dos objetos, más se atraen. Cuanto más lejos están, más se debilita la atracción. Esta relación, que parece tan suave y natural, es el corazón de la ley de gravitación universal. Y lo curioso es que no se basa solo en cálculos, sino en una intuición profunda sobre cómo funciona el cosmos. En lo profundo de esta ley aparece una constante clave, la constante de gravitación universal, conocida como G, que determina la intensidad de la atracción entre dos masas. Aunque Newton la introdujo conceptualmente, no fue medida hasta 1798 por Henry Cavendish usando una balanza de torsión en un experimento extremadamente delicado. Cavendish nunca dijo que estaba midiendo G, él afirmaba que estaba pesando la Tierra. Pero su experimento reveló cuánto tiran entre sí dos masas pequeñas. Un detalle que completó la ley de Newton y permitió calcular la masa de nuestro planeta con una precisión sorprendente. Con la ley de Newton, por primera vez en la historia, el cielo dejó de ser un reino misterioso separado del mundo cotidiano.
Las mismas ecuaciones que explicaban una piedra cayendo servían para explicar la órbita de Marte o la forma en que Júpiter influye en sus lunas. Esta unificación fue una de las mayores revoluciones científicas jamás hechas. No solo describía la naturaleza, la conectaba. Era como si Newton hubiera encontrado el idioma que usaban las estrellas para comunicarse con la Tierra. Cada parte de la fórmula tenía un significado suave y claro. La fuerza gravitatoria, F, se doblaba cuando la masa se doblaba y se hacía 4 veces menor cuando la distancia se duplicaba. Esa sensibilidad al espacio revelaba algo hermoso. La gravedad es poderosa, pero no agresiva. Se estira por todo el universo, pero se difumina con suavidad. Nunca se apaga del todo, pero tampoco domina abruptamente. Es una fuerza paciente, constante, que actúa sin ruido y sin descanso. Mientras Newton exploraba estas ideas, también se dio cuenta de que la órbita de los planetas no dependía solo de la atracción del Sol, sino también de las interacciones entre los planetas mismos. La Tierra tira de Marte, Júpiter tira de Saturno, y todos se tiran entre sí en una danza que parece caótica pero que obedece a reglas precisas. Esto llevó a predicciones impresionantes, como la existencia de un planeta desconocido que influía en la órbita de Urano. Esa anomalía llevó al descubrimiento de Neptuno gracias a los cálculos de Le Verrier y Adams. Fue una victoria perfecta para la ley de Newton, una prueba de que sus ecuaciones podían descubrir mundos sin verlos. Con la ley establecida, otro detalle cobró importancia: la caída libre. Según Newton, todos los objetos caen de la misma manera si no hay resistencia del aire. Esto parecía extraño para su época, porque la intuición decía que los objetos pesados caen más rápido. Pero Galileo ya había mostrado que no. Y la ley de Newton lo confirmó con elegancia. La aceleración de la gravedad es independiente de la masa del objeto que cae. En la Luna, donde no hay aire, un martillo y una pluma tocan el suelo al mismo tiempo. Esto fue demostrado por el astronauta David Scott en 1971. Una prueba simple y directa de la ley newtoniana en otro mundo. En ciertos lugares, la gravedad se convierte en una especie de pincel que dibuja estructuras cósmicas. Las galaxias, formadas por miles de millones de estrellas, se mantienen unidas gracias a la atracción gravitatoria entre sus componentes. Sin gravedad, las estrellas se dispersarían como arena soplada por el viento. Pero con ella se agrupan y forman brazos espirales, cúmulos estelares y estructuras que parecen hechas por un escultor paciente. En el centro de muchas galaxias, la gravedad también guía estrellas alrededor de agujeros negros supermasivos, que actúan como anclas gigantes en el espacio. La ley de Newton también mostró que la caída de los cuerpos se puede predecir con precisión. Podemos saber cómo caerá un meteorito, cómo orbitará un satélite o cómo viajará una nave espacial. Gracias a esto, la humanidad logró enviar sondas a otros planetas, aprovechando algo llamado el efecto de asistencia gravitatoria, también conocido como slingshot. Esta técnica usa la gravedad de un planeta para acelerar una nave sin gastar combustible adicional. Es como robarle un empujón suave al planeta y convertirlo en velocidad extra. Aún así, había detalles que la ley no podía explicar por completo. El caso más famoso era la precesión del perihelio de Mercurio. Su órbita tenía un pequeño giro adicional que no encajaba con las predicciones newtonianas. Ese pequeño error sería la pista para una teoría más profunda, la de Einstein. Pero antes de que esa nueva visión llegara, la ley de Newton fue suficiente para sostener toda la astronomía clásica durante siglos. Lo más interesante es cómo algo tan pequeño como una manzana cayendo pudo revelar un orden tan grande. La imagen es simple, casi cotidiana, pero contiene una profundidad inmensa. La gravedad, en manos de Newton, dejó de ser un misterio para convertirse en una herramienta matemática poderosa. Una herramienta que podía describir el movimiento de cualquier objeto,
desde una gota de lluvia hasta una galaxia completa. Y aunque ahora sabemos que la descripción de Newton no es la versión final de la gravedad, su ley sigue funcionando en la mayoría de los casos cotidianos con una precisión impresionante. Es el lenguaje que usa el mundo cuando los movimientos no son extremos. Es el equilibrio clásico que conecta la Tierra con el cosmos. En 1915, Albert Einstein dio un giro enorme a la forma en que la humanidad entendía la gravedad. Durante siglos se pensó que la gravedad era una fuerza que tiraba de las cosas, como si algo invisible estirara los objetos en dirección a los más grandes. Einstein miró esa idea y dijo algo completamente distinto. La gravedad no es un tirón, sino una curva. Una curvatura suave del espacio y del tiempo, como si el universo fuera un tejido flexible que se dobla con cada objeto que toca su superficie. Es un concepto extraño al principio, pero al mismo tiempo tiene una belleza tranquila, casi artesanal. Einstein imaginó ese tejido como una mezcla inseparable de espacio y tiempo. A esa mezcla la llamó espacio-tiempo. Ya no había tres dimensiones por un lado y una dimensión temporal por otro, ahora todo formaba un mismo escenario, y ese escenario podía deformarse. Cuando un cuerpo con masa se coloca sobre ese tejido, lo hunde. Ese hundimiento es lo que percibimos como gravedad. Cuanta más masa tiene un objeto, más hunde el tejido, como una bola grande presionando una tela tensa. Las cosas cercanas simplemente siguen la pendiente creada. Esa imagen lo cambia todo. No es que la Tierra tire de la Luna. Es que la masa de la Tierra curva el espacio-tiempo y la Luna se desliza por esa curva, moviéndose sin frenar, siguiendo la forma natural del tejido. Y lo mismo ocurre con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El Sol, con su enorme masa, hunde profundamente el espacio-tiempo a su alrededor, generando una especie de valle suave. La Tierra cae continuamente dentro de ese valle, pero también se mueve hacia adelante, así que no llega al fondo, da vueltas una y otra vez en una trayectoria estable. Una de las primeras predicciones importantes de esta teoría fue que la luz también debería curvarse. Antes se creía que la luz siempre viajaba en línea recta. Pero si el espacio cae como una pendiente cerca de un objeto masivo, la luz también debe seguir esa pendiente. En 1919, Arthur Eddington organizó una expedición para observar un eclipse total de Sol. Durante el eclipse, midió la posición de estrellas situadas cerca del borde solar. Las estrellas parecían moverse un poco, exactamente la cantidad que Einstein había calculado. La luz había seguido la curva del espacio-tiempo. Esa observación convirtió a la relatividad general en una teoría mundialmente reconocida. El espacio-tiempo curvado también ayuda a explicar por qué la órbita de Mercurio tenía un extraño giro adicional, algo que la ley de Newton no podía justificar. La relatividad general ajustaba ese movimiento de manera perfecta. Ese pequeño detalle, tan discreto, mostró que la teoría nueva veía capas que la teoría antigua no alcanzaba. A partir de ahí surgieron ideas que hoy definen la imaginación científica. Una de ellas es el agujero negro. Karl Schwarzschild, un físico alemán, encontró una solución matemática a las ecuaciones de Einstein que describía una región donde la curvatura del espacio-tiempo se hace extrema. Tan extrema que nada podía escapar, ni siquiera la luz. El borde de esta región se llama horizonte de sucesos. No es un agujero en el sentido literal, es una depresión tan profunda que cualquier cosa que entre queda atrapada para siempre. Durante años fueron considerados casi fantasía matemática, hasta que observaciones indirectas empezaron a confirmarlos. Otra consecuencia es la dilatación gravitatoria del tiempo. En zonas de gravedad fuerte, el tiempo pasa más lento. Esto no es un truco ni una metáfora, está medido. Coloca dos relojes atómicos, uno en la cima de una montaña y otro a nivel del mar, y verás que el reloj más cercano al centro de la Tierra avanza un poco más lento.
La diferencia es pequeña, pero real. Es tan real que los satélites GPS necesitan corregirla para funcionar con exactitud. Si no aplicaran estas correcciones relativistas, las posiciones se desviarían rápidamente. La curvatura también desvía la luz de formas más complejas, creando lo que se conoce como lentes gravitacionales. Cuando una galaxia muy masiva se coloca entre nosotros y otra galaxia aún más distante, la luz de la galaxia del fondo se curva alrededor de la galaxia cercana. Eso produce arcos luminosos, imágenes duplicadas y distorsiones suaves que parecen dibujos en el aire. Para los astrónomos, estas lentes son herramientas fundamentales para estudiar regiones muy lejanas y también para detectar materia oscura, esa sustancia invisible que no emite luz pero cuya presencia se nota por cómo curva el espacio. La relatividad general también predijo que el espacio-tiempo puede vibrar. Cuando dos objetos muy masivos, como dos agujeros negros, giran uno alrededor del otro y finalmente chocan, generan ondas gravitacionales, pequeñas ondulaciones que se propagan por el universo. Durante décadas fueron un rumor teórico, pero en 2015 el experimento LIGO detectó por primera vez una de estas ondas. Fue una señal muy débil, un murmullo que coincidía con la fusión de dos agujeros negros. Esa detección confirmó que el espacio-tiempo es realmente flexible y puede enviar mensajes en forma de vibración. En esta visión, el universo deja de ser rígido. El espacio y el tiempo no son un escenario estático donde las cosas ocurren. Son parte activa de lo que ocurre. Se doblan, se estiran, se contraen y vibran. Esto le da una sensación más viva, más dinámica, como si todo estuviera conectado por un tejido sensible. Los movimientos no son órdenes impuestas, son respuestas del espacio a la presencia de la masa y la energía. Aún así, la relatividad general no tiene todas las respuestas. Funciona perfectamente para lo grande: planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros. Pero cuando se trata de lo muy pequeño, del mundo cuántico, las cosas se complican. La relatividad y la mecánica cuántica no encajan del todo. Por eso los físicos buscan una teoría más amplia, algo que combine ambas visiones. Todavía no existe una respuesta final, pero hay ideas como la gravedad cuántica, las cuerdas o los bucles espaciales que intentan unir estos mundos. A pesar de sus limitaciones, la relatividad general sigue siendo una de las obras maestras de la ciencia. Nos muestra un universo donde cada masa deja una huella, donde cada curva tiene un motivo, donde cada movimiento responde a la forma del espacio-tiempo. Y cuanto más se estudia, más se descubre que este tejido cósmico guarda secretos silenciosos que aún esperan ser entendidos. En lo más profundo de una nube interestelar, allí donde reina el frío y la luz apenas llega, la gravedad actúa con una paciencia inmensa. Una nube de gas y polvo parece tranquila, casi inmóvil, pero por dentro no lo está. Cada partícula ejerce una pequeña atracción sobre las demás, una especie de abrazo lento que va estrechándose con el paso del tiempo. Ese proceso, llamado colapso gravitatorio, es el punto de partida de planetas, lunas y estrellas. No ocurre de golpe, puede tardar millones de años, como si el universo prefiriera construir sus obras más importantes en silencio. En esas nubes, conocidas como nebulosas moleculares, abunda el hidrógeno molecular, H2, el material básico para crear nuevas estrellas. Las nebulosas pueden tener tamaños enormes, algunas alcanzando cientos de años luz. Entre ellas, la famosa nebulosa de Orión ha sido un laboratorio natural donde los astrónomos han observado directamente cómo nacen estrellas jóvenes. Todo comienza cuando una región de la nube se vuelve un poco más densa que el resto. Esa pequeña diferencia hace que la gravedad empiece a tirar del material hacia el centro, comprimiéndolo lentamente. Lo curioso es que cuanto más se comprime una zona, más aumenta su gravedad y ese aumento atrae aún más gas. Es un ciclo suave pero inevitable.
Mientras la nube se contrae, empieza a girar. Este giro, resultado de la conservación del momento angular, aplana la nube en forma de disco. En el centro, la materia se calienta y con suficiente presión y temperatura se forma un núcleo estelar. Ese núcleo se convertirá en una protoestrella. Aunque aún no ha comenzado la fusión nuclear, su brillo crece por la energía liberada durante la contracción. Todo este proceso está gobernado por la ley de la gravedad que va orquestando la forma final del sistema. En el disco que rodea a la protoestrella, pequeñas partículas de polvo comienzan a chocar entre sí. Al principio son granos diminutos, casi microscópicos, pero cada choque, por suave que sea, puede hacer que las partículas se queden pegadas. Con el tiempo forman cuerpos cada vez más grandes llamados planetesimales. Algunos alcanzan kilómetros de diámetro. La gravedad empieza a jugar también en esta escala. Los planetesimales más grandes atraen a los pequeños y así van creciendo hasta convertirse en protoplanetas. Este paisaje era muy distinto del que vemos hoy. En los primeros tiempos, el sistema solar estaba lleno de colisiones, choques, fusiones y fragmentaciones. Pero incluso en medio de ese caos, la gravedad mantenía el control general. Determinaba quién sobrevivía, quién se unía y quién quedaba fuera. Gracias a esa selección natural gravitatoria, algunos cuerpos crecieron hasta formar los planetas que conocemos: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno. En el caso de nuestro planeta, la Tierra se formó aproximadamente hace 500 millones de años. Los geólogos creen que un choque gigantesco con un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia, expulsó material que más tarde se unió para formar la Luna. La gravedad jugó nuevamente su papel, reuniendo los fragmentos expulsados hasta que se compactaron. Esa luna recién formada no solo quedó atrapada por la gravedad de la Tierra, sino que también estabilizó su rotación y creó las mareas, un proceso que afectó profundamente la futura evolución del planeta. Las lunas de otros mundos también tienen historias ligadas a la gravedad. Algunas se formaron junto a su planeta, otras fueron capturadas, como la luna Tritón de Neptuno, que probablemente nació como un objeto del cinturón de Kuiper antes de ser atrapada por la gravedad del gigante azul. Tritón tiene una órbita retrógrada, moviéndose en dirección contraria a la rotación de Neptuno, una señal clara de que no nació allí. La gravedad moldeó su destino, obligándola a rodear un planeta que no era su origen. Mientras tanto, las estrellas siguen un camino distinto. Cuando el núcleo de una protoestrella alcanza temperaturas de unos 10 millones de grados Celsius, los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse para formar helio. Esta fusión libera enormes cantidades de energía, creando una presión hacia afuera que compensa la gravedad hacia adentro. Ese equilibrio, llamado equilibrio hidrostático, mantiene a una estrella estable durante la mayor parte de su vida. En nuestro caso, el Sol lleva unos 600 millones de años en este estado y aún le quedan miles de millones por delante. La gravedad también determina el tamaño de una estrella. Si una nube inicial es enorme, su núcleo puede llegar a ser tan masivo que la presión en su interior encienda no solo el hidrógeno, sino también otros elementos. Las estrellas gigantes queman su combustible muy rápido precisamente porque su núcleo es tan comprimido por la gravedad que la fusión ocurre a un ritmo acelerado. Eso hace que estas estrellas, aunque brillan mucho más que el Sol, vivan menos tiempo. En el extremo opuesto están las estrellas pequeñas, como las estrellas enanas rojas. Su gravedad, aunque significativa, no es suficiente para acelerar la fusión a niveles extremos. Esto hace que vivan mucho más que estrellas grandes. Algunas enanas rojas pueden brillar lentamente durante billones de años. Son tan estables que muchos astrónomos creen que si existe vida en otros lugares del universo, podría haber surgido alrededor de estrellas de este tipo.
La gravedad también decide el final de una estrella. Cuando el combustible se agota, el equilibrio se rompe. Para estrellas pequeñas, la gravedad comprime el núcleo hasta transformarlo en una enana blanca. Para estrellas más masivas, la gravedad logra un colapso mucho más violento que lleva a una explosión de supernova. Lo que queda puede convertirse en una estrella de neutrones o incluso en un agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo es tan profunda que ninguna fuerza puede detener el colapso. En todas estas escalas, desde granos de polvo que se unen lentamente hasta estrellas gigantes que viven y mueren, la gravedad es la escultora silenciosa del universo. Sus efectos no se ven directamente, pero se sienten en cada forma, cada órbita, cada estructura. Y mientras el cosmos continúa expandiéndose, la gravedad sigue reuniendo materia, creando nuevos mundos y manteniendo unidos los sistemas que ya existen. Es una fuerza que no hace ruido, pero escribe historias completas en el lenguaje de las formas y los movimientos. La gravedad está presente en cada movimiento que hacemos, incluso cuando caminamos sin pensar. Cada paso que damos funciona gracias a un equilibrio muy preciso entre el peso de nuestro cuerpo y la fuerza que hacemos contra el suelo. Cuando levantamos un pie, la gravedad lo espera, tirando de él hacia abajo, pero permitiendo que el otro pie sostenga el cuerpo completo. Es un pequeño juego constante entre caída y sostén. No lo sentimos con claridad porque nuestro cuerpo lleva toda la vida adaptado a ese mismo patrón. La gravedad se volvió parte del ritmo natural con el que existimos. Al mover un objeto, incluso algo tan ligero como una taza, estamos luchando suavemente contra la gravedad. Cuando la levantamos, sentimos ese pequeño esfuerzo que nos recuerda que todo tiene peso. El peso no es más que la medida de la fuerza gravitatoria actuando sobre un objeto. La Tierra, con su masa enorme, tira hacia abajo con una fuerza que sentimos de manera tan constante que casi desaparece de nuestra atención. Pero cada vez que hacemos fuerza con nuestros brazos, esa presencia invisible vuelve a mostrarse. En el cuerpo humano, la gravedad también determina nuestra postura. La columna está diseñada para soportar el peso del torso, la cabeza y los brazos en una alineación que distribuye la carga de manera equilibrada. Si la gravedad no existiera, nuestra columna no tendría necesidad de ser así. Pero como existe, adoptó una forma curva que mantiene la estabilidad. Es interesante pensar que la estructura básica del esqueleto fue moldeada por una fuerza que nunca vemos directamente. Nuestros músculos trabajan continuamente contra la gravedad, incluso cuando estamos quietos. Mantenernos de pie no es un estado pasivo. Hay pequeños músculos en las piernas, la espalda y el abdomen que se tensan apenas lo necesario para que no nos caigamos. Ese ajuste continuo es tan suave que ninguna persona lo nota, a menos que se quede de pie durante mucho tiempo. Entonces aparece el cansancio, recordándonos que la lucha contra la gravedad nunca se detiene. El equilibrio también depende de esta fuerza. El oído interno contiene pequeños cristales de carbonato de calcio llamados otolitos. Estos cristales responden al movimiento y al tirón gravitatorio, enviando señales nerviosas al cerebro que le dicen al cuerpo en qué posición está. Gracias a ellos, sabemos cuándo estamos inclinados, cuando nos movemos hacia arriba o hacia abajo y cuándo estamos quietos. Si no existiera la gravedad, los otolitos no tendrían referencia y perderíamos parte del sentido del equilibrio. Cuando corremos, saltamos o subimos escaleras, la gravedad crea límites naturales. Al saltar, por ejemplo, nuestros músculos generan fuerza suficiente para vencer momentáneamente ese tirón hacia abajo. Subimos por un instante, pero apenas dejamos de empujar, la gravedad nos recupera con suavidad. Sin esta fuerza, un salto no tendría altura ni caída, se convertiría en un desplazamiento extraño, flotante, sin dirección clara. Incluso nuestra respiración se ve influenciada.
La cavidad torácica se mueve hacia arriba y hacia abajo y la gravedad afecta cómo baja el diafragma. La sangre también circula con la ayuda de la gravedad en algunos tramos y en contra de ella en otros. Las venas de las piernas, por ejemplo, tienen válvulas que evitan que la sangre baje por el tirón constante de la gravedad. Cada latido del corazón debe ser lo suficientemente fuerte como para empujarla hacia arriba, venciendo ese peso. Cuando una persona pasa mucho tiempo sin gravedad, como los astronautas en la Estación Espacial Internacional, el cuerpo cambia porque ya no tiene que luchar contra ese tirón constante. Los músculos se debilitan, los huesos pierden densidad y el equilibrio se vuelve menos preciso. Al volver a la Tierra, pueden sentir que su propio cuerpo pesa más de lo esperado. Ese choque demuestra que la gravedad es una presencia a la que estamos profundamente acostumbrados. En objetos cotidianos, la gravedad define comportamientos simples. Una pelota rueda cuesta abajo porque la pendiente ofrece una ruta donde la gravedad puede actuar más directamente. El agua cae en cascadas porque su peso la empuja hacia el nivel más bajo posible. Incluso el vapor caliente asciende no porque sea inmune a la gravedad, sino porque el aire caliente es menos denso y el aire más frío cae, ocupando su lugar, obligándolo a subir. La gravedad está implicada en casi todo lo que hace que el mundo tenga sentido físico. El clima también tiene relación con esta fuerza. El aire más denso, más frío, es empujado hacia abajo, mientras que el aire caliente asciende. Ese movimiento vertical crea corrientes que forman nubes y tormentas. La gravedad se convierte en una especie de motor silencioso que organiza la atmósfera. Sin ella, los gases no tendrían un comportamiento ordenado. La atmósfera simplemente se escaparía hacia el espacio. Los objetos que usamos también fueron diseñados teniendo en cuenta la gravedad. Sillas, mesas, vehículos, herramientas, escaleras, cada uno está pensado para soportar peso. Un puente necesita cálculos exactos de carga porque la gravedad actúa en todo momento, incluso en el viento que empuja desde los lados. La arquitectura, la ingeniería y el diseño industrial no existirían tal como los conocemos si la gravedad fuera diferente. En la alimentación también se nota su efecto. Cuando bebemos agua, la gravedad ayuda a que el líquido descienda por el esófago. La digestión depende en parte de ese movimiento natural hacia abajo. Incluso el comportamiento de los líquidos en recipientes se debe al tirón gravitatorio. Un vaso lleno tiene un nivel plano porque la gravedad empuja hacia abajo y el agua busca el punto más bajo, formando una superficie estable. La forma en que caen los objetos es algo que aprendimos desde muy pequeños. Un niño sabe que si suelta un juguete, este caerá al suelo. Esa simple observación crea una intuición profunda. La gravedad se convierte en una de las primeras leyes físicas que comprendemos sin explicaciones. Incluso los animales la perciben. Los pájaros ajustan sus alas para equilibrar el peso de su cuerpo. Los gatos aprovechan la caída para girar y aterrizar con las patas hacia abajo. Cada especie desarrolló maneras propias de convivir con esta fuerza. En la rutina diaria, la gravedad proporciona una sensación de orientación. Sabemos dónde está abajo porque sentimos el peso. Sabemos dónde está arriba porque es la dirección contraria al tirón. Esa referencia es tan constante que estructura todo lo que hacemos. Los movimientos más simples dependen de esa dirección fija. Si la gravedad cambiara de repente, incluso un poco, notaríamos que algo fundamental del entorno dejó de ser estable. Aunque parezca una fuerza estricta, la gravedad también permite gestos suaves. Un objeto lanzado al aire describe una trayectoria curva predecible. Ese arco elegante es resultado de la combinación entre el movimiento inicial y la caída gradual. El mundo está lleno de curvas creadas por esta mezcla. Desde el agua cayendo en un vaso hasta las hojas que descienden girando al viento, cada movimiento es parte de una coreografía natural.
La gravedad no hace ruido, no avisa, no cambia de humor. Es una presencia constante que sostiene el orden básico de nuestra experiencia diaria. Y aunque nunca la vemos directamente, su efecto está en todo lo que tocamos, en todo lo que movemos y en cada paso que damos. En el espacio, la gravedad no desaparece, simplemente cambia de papel. La microgravedad, ese estado donde todo parece flotar, no es ausencia total de gravedad. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional siguen sintiendo el tirón de la Tierra, pero se encuentran en caída libre constante. Caen alrededor del planeta en lugar de caer hacia él. Ese equilibrio crea un ambiente donde el cuerpo se mueve sin la referencia clásica de arriba y abajo. La sensación es extraña al principio, como si el cuerpo necesitara un nuevo manual para entender el espacio que lo rodea. En microgravedad, cada movimiento produce un efecto inesperado. Un empujón leve con la punta de un dedo puede hacer que el astronauta se desplace varios metros sin frenar. Sin el peso que normalmente controla nuestros gestos, todo se vuelve más delicado. Una herramienta suelta no cae al suelo, flota lentamente, girando en silencio hasta que alguien la atrapa o choca contra una pared. Esa manera de desplazarse da una sensación de suavidad extrema, como si cada objeto estuviera suspendido en una especie de sueño físico. El cuerpo humano se comporta de forma distinta cuando no tiene que luchar contra la gravedad. Los músculos dejan de trabajar para sostener el peso del cuerpo, así que se debilitan si no se ejercitan. Por eso, los astronautas pasan varias horas al día entrenando, usando máquinas especiales que simulan resistencia. Si no lo hicieran, los músculos de las piernas y la espalda perderían fuerza rápidamente. La microgravedad también afecta los huesos, que empiezan a perder minerales porque no soportan carga. Por esta razón, el cuerpo se adapta demasiado bien al nuevo entorno, y eso obliga a los astronautas a mantener rutinas estrictas. La sangre también cambia de comportamiento. En la Tierra, la gravedad empuja la sangre hacia las piernas y el sistema circulatorio equilibra esa distribución. En el espacio, la sangre se mueve más hacia el torso y la cabeza. Muchos astronautas sienten la cara más hinchada los primeros días porque la sangre no cae como antes. Esta redistribución también afecta la presión interna de los ojos, causando cambios temporales en la visión. Todo ello muestra lo profundo que es nuestro vínculo con la gravedad terrestre. El equilibrio también se altera. En la Tierra, los otolitos del oído interno detectan la dirección del tirón gravitatorio. Sin ese tirón, el cerebro pierde la referencia habitual. Es común que los astronautas sientan mareo los primeros días, como si su cuerpo no supiera en qué posición está. Algunos describen la sensación como no saber dónde está el suelo. Con el tiempo, el cerebro se adapta y crea nuevas referencias basadas en la vista y el movimiento propio. Las actividades básicas cambian por completo. Dormir, por ejemplo, no requiere cama. Los astronautas duermen en sacos de dormir sujetos a la pared, no se tumban porque no hay abajo. Solo cierran los ojos y dejan que el cuerpo flote suavemente. Ese sueño flotante puede sentirse extraño al principio, pero muchos dicen que es sorprendentemente cómodo. Comer también es diferente. En microgravedad, los líquidos no fluyen hacia abajo, así que no se pueden servir en vasos. El agua forma esferas flotantes que se deslizan por el aire y pueden dividirse en gotas más pequeñas. Los alimentos vienen en paquetes porciones controladas para evitar migas, porque incluso una pequeña miga podría flotar hacia instrumentos delicados. La gravedad, sin darnos cuenta, es la responsable de que comer en la Tierra sea tan sencillo. El movimiento en la Estación Espacial Internacional tiene un ritmo distinto, casi coreográfico. Los astronautas se desplazan sujetándose de agarraderas, empujándose suavemente y dejando que la inercia los lleve. No pueden caminar porque sus pies no tienen peso para apoyarse en el suelo.
En lugar de eso, flotan, giran, se deslizan de un módulo a otro, como si estuvieran dentro de una película en cámara lenta. Cada giro del cuerpo crea un efecto secundario. Todo debe hacerse con cuidado para no chocar con objetos o compañeros. La microgravedad también cambia la forma del cuerpo. Los astronautas pueden crecer unos centímetros porque la columna vertebral se estira sin la compresión constante de la gravedad. Este cambio no es permanente. Al volver a la Tierra, la columna se comprime de nuevo. Aún así, es una prueba clara de cómo la gravedad influye en nuestra forma física. Las tareas científicas se vuelven más complejas. Un tornillo que cae en la Tierra aquí simplemente cae. En el espacio se convierte en un proyectil lento que flota libremente. Por eso, cada herramienta debe tener velcro, imanes o sujeciones para evitar que se pierda. Muchos experimentos se hacen dentro de cajas selladas para controlar cualquier objeto que pueda soltarse. La microgravedad permite estudiar cosas imposibles en la Tierra, como el comportamiento de fluidos, la formación de cristales o cómo se agrupan células sin peso. En el exterior de la estación, los astronautas realizan caminatas espaciales, un proceso lento y preciso. Cada movimiento está calculado. Si empujan demasiado fuerte, podrían desviarse. Por eso siempre están sujetos con líneas de seguridad. La vista desde fuera es impresionante. La Tierra girando debajo, sin sonido, sin viento, sin referencia fija. En ese entorno, la gravedad es una presencia lejana, percibida solo en la trayectoria orbital que mantiene la estación dando vueltas alrededor del planeta. A pesar de la ligereza aparente, la microgravedad requiere más energía mental. El cuerpo debe reinterpretar señales que en la Tierra son automáticas. Atarse los zapatos aquí no tiene sentido, pero sujetarse al suelo sí. Mantener una orientación estable exige esfuerzo. Incluso usar un ordenador implica que las manos deben mantenerse en posición para no flotar hacia atrás. Lo cotidiano se convierte en una serie de pequeños ajustes. La sensación de flotar puede ser relajante después de que el cuerpo se adapta. Algunos astronautas describen la microgravedad como vivir en una piscina sin agua, una sensación de libertad suave. Otros dicen que es como estar en un sueño donde nunca caes. Sin embargo, esta ligereza tiene un costo. El cuerpo extraña la gravedad cuando vuelve a la Tierra. Los primeros pasos después del aterrizaje se sienten pesados, como si el mundo hiciera más fuerza de la necesaria. La experiencia espacial nos recuerda lo fundamental que es la gravedad en nuestra vida cotidiana. Sin ella, nuestro cuerpo se vuelve otro, nuestras referencias cambian y nuestro movimiento se transforma. La microgravedad revela cómo cada detalle de nuestra vida está construido alrededor del tirón constante de la Tierra, un tirón que en casa casi no notamos, pero cuya falta en el espacio lo cambia todo. Las órbitas son uno de los efectos más elegantes de la gravedad. A primera vista parecen caminos perfectos, como si alguien hubiera dibujado líneas invisibles alrededor de los planetas, pero en realidad son el resultado de un equilibrio silencioso entre dos movimientos, la caída y el desplazamiento hacia adelante. Todo cuerpo que orbita está, en cierto modo, cayendo constantemente. No cae al suelo porque su movimiento horizontal lo mantiene girando alrededor del objeto más grande. Ese balance crea trayectorias que pueden durar millones o miles de millones de años sin romperse. Imagina un satélite moviéndose muy rápido. Si no existiera gravedad, seguiría en línea recta. Pero la Tierra lo atrae, así que la trayectoria recta se convierte en una curva suave. El satélite cae hacia el planeta, pero como también avanza, nunca llega a tocar la superficie. Es como si la Tierra removiera el suelo bajo sus pies a la misma velocidad con que el satélite cae. Ese equilibrio perfecto es lo que llamamos órbita estable. Y lo sorprendente es que no solo ocurre con satélites artificiales, sino también con la Luna, con los planetas.
con las estrellas que giran alrededor de agujeros negros y con millones de objetos en el universo. La gravedad hace que cada planeta tenga una velocidad adecuada para mantenerse en su órbita. La Tierra, por ejemplo, viaja alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Si fuera más lenta, caería hacia el Sol; si fuera más rápida, se alejaría y el sistema solar perdería equilibrio. La velocidad correcta es producto de miles de millones de años de ajustes naturales. La gravedad no solo empuja, también regula. Permite un orden que se repite en todos los sistemas solares conocidos. Johannes Kepler descubrió que las órbitas no son círculos perfectos, sino elipses. Su primera ley dice que los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de los focos. Su segunda ley dice que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol y más lento cuando están lejos. La gravedad del Sol tira con más fuerza cuando el planeta está cerca, y esa atracción adicional hace que acelere. Cuando se aleja, la fuerza disminuye y el planeta reduce su velocidad. Es un movimiento suave, sin saltos bruscos, guiado únicamente por la variación natural del tirón gravitatorio. La tercera ley de Kepler relaciona el tiempo de la órbita con la distancia media al Sol. Cuanto más lejos está un planeta, más tiempo tarda en completar una vuelta. Esta ley permite predecir los periodos orbitales de cualquier cuerpo del sistema solar. Lo interesante es que Newton, al desarrollar su teoría de la gravitación universal, pudo demostrar que las leyes de Kepler eran consecuencia directa de la atracción gravitatoria. Así, la elegancia matemática se unió con la física real, creando un marco para entender los movimientos celestes de una manera profunda. Las órbitas también pueden cambiar. Cuando un objeto pasa cerca de otro muy masivo, la gravedad puede alterarle la trayectoria. Este fenómeno, llamado influencia gravitatoria, puede desviar cometas, asteroides e incluso planetas. A veces, un objeto queda atrapado temporalmente en una órbita nueva, y otras veces es expulsado hacia el espacio profundo. Los sistemas planetarios jóvenes están llenos de estos movimientos, donde los cuerpos compiten en una especie de baile caótico hasta encontrar posiciones estables. En el caso de las estaciones espaciales, la órbita debe mantenerse constantemente. La Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. A esa altura aún existe una ligera fricción con la atmósfera superior, lo que hace que la estación pierda velocidad con el tiempo. Si no se corrigiera, la estación empezaría a descender lentamente. Por eso, cada cierto tiempo se realizan maniobras llamadas reboost, en las que motores especiales incrementan la velocidad para mantener la órbita segura. Incluso en microgravedad, el tirón terrestre sigue trabajando. La Luna también influye en la órbita de la Tierra, aunque en menor medida. La interacción gravitatoria entre ambos cuerpos genera mareas en los océanos, alargando ligeramente el día terrestre a lo largo de millones de años. Al mismo tiempo, la Luna se aleja unos 3,8 centímetros por año debido a la transferencia de energía. La órbita lunar cambia con extrema lentitud, pero sigue siendo un ejemplo de cómo las órbitas nunca son totalmente estáticas. La gravedad no solo sostiene, también modifica con el tiempo. Las órbitas pueden ser circulares, elípticas, hiperbólicas o parabólicas. Las órbitas hiperbólicas y parabólicas aparecen cuando un objeto tiene suficiente energía para escapar definitivamente del cuerpo central. Esto ocurre, por ejemplo, con algunas sondas espaciales que han alcanzado velocidad de escape. La Voyager 1 y la Voyager 2, lanzadas en 1977, viajan ahora en trayectorias que las sacan del sistema solar. Ya no orbitan el Sol. Superaron su influencia suficiente para liberarse del tirón gravitatorio principal. En sistemas binarios, donde dos estrellas orbitan alrededor de un centro común, las trayectorias se vuelven más complejas.
La gravedad de ambas interactúa creando patrones que pueden ser estables durante millones de años. Las estrellas binarias son muy comunes en la galaxia. En algunos casos, una estrella puede transferir materia a la otra, alterando la masa y modificando nuevamente las órbitas. Cada cambio de masa implica un reajuste del espacio-tiempo alrededor de ambas estrellas. La gravedad responde en tiempo real a cualquier alteración. Las órbitas también pueden resonar entre sí. Esto ocurre cuando dos cuerpos completan ciclos orbitales en proporciones sencillas, como 2, 1 o 3, 2. En el sistema solar, Plutón y Neptuno tienen una resonancia 3-2. Por cada 3 vueltas que da Plutón, Neptuno da 2. Esta resonancia los mantiene a salvo de colisiones, incluso cuando sus órbitas parecen cruzarse. Es un ejemplo de cómo la gravedad crea patrones estables a partir de condiciones que podrían ser caóticas. Los satélites artificiales se clasifican según su órbita. La órbita baja terrestre es ideal para observación y experimentos científicos. La órbita geosincrónica, situada a unos 36,000 kilómetros, permite que un satélite gire a la misma velocidad que la Tierra, quedando aparentemente fijo sobre un punto del planeta. Esto es crucial para comunicaciones y meteorología. Todo esto depende solo de la velocidad correcta y la distancia adecuada. La gravedad determina ambas cosas con precisión. Cuando una nave quiere llegar a otro planeta, no se desplaza en línea recta. Sigue una trayectoria curva llamada transferencia de Oman. Esta trayectoria aprovecha la gravedad del Sol para ahorrar energía. La nave se mueve de una órbita a otra siguiendo arcos suaves, ajustando su velocidad en momentos precisos. Es un ejemplo de cómo la mecánica celeste convierte los viajes espaciales en una danza matemática. Las órbitas no son trayectorias rígidas, son respuestas naturales a la forma en que la gravedad se extiende por el espacio. Cada cuerpo, sin importar su tamaño, encuentra un lugar donde su caída y su movimiento se equilibran. Esa quietud dinámica es la esencia de una órbita. Y aunque parecen permanentes, están siempre respirando cambios lentos, ajustándose con el tiempo, adaptándose al tirón de otros cuerpos cercanos. Cuando la gravedad alcanza niveles extremos, el universo revela estructuras que parecen salidas de otro tipo de realidad. Son lugares donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan intensa que las reglas cotidianas dejan de funcionar. Entre esos objetos destacan dos protagonistas silenciosos, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Ambos nacen del colapso final de estrellas masivas y ambos muestran cómo la gravedad puede transformar la materia hasta límites que desafían nuestra imaginación, pero lo hace con una elegancia sorprendente. Todo comienza cuando una estrella grande llega al final de su vida. Durante millones de años, su energía interna empuja hacia afuera, equilibrando la gravedad que intenta comprimirla. Ese equilibrio se rompe cuando se agota el combustible nuclear. Entonces la gravedad toma el control total. La estrella se contrae rápidamente y, dependiendo de su masa, puede transformarse en diferentes objetos. Si la estrella original tenía una masa entre 8 y 20 o 30 veces la del Sol, la presión aumenta tanto que los protones y electrones se combinan, formando neutrones. En ese momento nace una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es uno de los objetos más densos del universo. Tiene aproximadamente el tamaño de una ciudad, unos 20 kilómetros de diámetro, pero contiene más masa que el Sol. La densidad es tan alta que una cucharadita de material de una estrella de neutrones pesaría cientos de millones de toneladas en la Tierra. La gravedad allí es tan intensa que aplasta los átomos hasta convertirlos en un núcleo compacto donde los neutrones se agrupan como si fueran un solo bloque. Todo ocurre sin violencia aparente, la estrella simplemente adopta una forma redonda perfecta, sostenida por lo que se llama presión de degeneración de neutrones.
Algunas estrellas de neutrones giran a velocidades impresionantes. Los púlsares, descubiertos por Jocelyn Bell Burnell en 1967, son estrellas de neutrones que emiten haces de radiación desde sus polos magnéticos. Al girar, esos haces barren el espacio como un faro cósmico. Algunos púlsares giran cientos de veces por segundo, mostrando que incluso en estos ambientes extremos la naturaleza mantiene un ritmo constante, casi hipnótico. En otros casos, la estrella original es más masiva aún. Cuando colapsa, la gravedad no se detiene en la fase de estrella de neutrones. Sigue comprimiendo la materia sin encontrar resistencia posible. No hay fuerza conocida que pueda detener ese hundimiento. Así nace un agujero negro, un lugar donde el espacio y el tiempo se curvan tanto que forman una frontera conocida como horizonte de sucesos. Una vez que algo cruza esa frontera, no puede regresar. Ni siquiera la luz puede escapar. A pesar de su reputación misteriosa, un agujero negro no es un vacío destructivo que absorbe todo lo que se acerca. Es simplemente una región donde la masa está concentrada en un punto extremadamente compacto, creando una curvatura profunda en el espacio-tiempo. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, la Tierra no sería arrastrada hacia él. Continuaría orbitando de la misma manera, porque la gravedad ejercida sería idéntica. Lo único que cambiaría sería la falta de luz solar. Esta imagen ayuda a entender que la gravedad, incluso en su versión extrema, sigue obedeciendo reglas claras. El centro de un agujero negro se llama singularidad, un punto donde la densidad se vuelve infinita según las matemáticas de la relatividad general. Allí, las ecuaciones dejan de funcionar tal como las conocemos. No significa caos ni destrucción descontrolada, solo indica que necesitamos una teoría más profunda para describir esas condiciones. Este misterio sigue siendo uno de los grandes desafíos de la física moderna. El estudio de agujeros negros avanzó mucho gracias a las observaciones de discos de acreción, que son torbellinos de gas caliente que rodean algunos agujeros negros. Ese gas emite luz antes de cruzar el horizonte de sucesos, permitiendo a los astrónomos estudiar el comportamiento del material en un entorno de gravedad extrema. También se han observado chorros de plasma que salen disparados desde los polos de ciertos agujeros negros supermasivos, alimentados por campos magnéticos intensos. Estos chorros pueden extenderse miles de años luz, mostrando que los agujeros negros no son solo objetos de caída, sino también motores energéticos del universo. En 2019 se obtuvo la primera imagen del horizonte de un agujero negro gracias al proyecto Event Horizon Telescope. Lo que se vio fue un anillo brillante alrededor de una región oscura, confirmando la forma predicha por la relatividad general. Esa imagen, tomada del agujero negro supermasivo M87 asterisco, fue una prueba visual directa de que la gravedad puede doblar la luz hasta formar estructuras inesperadas y hermosas. Las estrellas de neutrones también producen fenómenos extraordinarios cuando interactúan. En 2017, la colisión de dos estrellas de neutrones fue detectada mediante ondas gravitacionales por LIGO y Virgo. Fue la primera vez que se combinaron señales de ondas gravitatorias y observaciones de luz en un mismo evento. Esa fusión creó oro, platino y otros elementos pesados. Esto confirmó una teoría que sugería que muchos de los elementos más pesados del universo no nacían en estrellas comunes, sino en fusiones de estrellas de neutrones. La gravedad extrema se convierte así en una fábrica cósmica de materiales que conocemos en nuestro entorno. La superficie de una estrella de neutrones también es peculiar. La gravedad allí es tan fuerte que un objeto dropado desde apenas 1 metro caería a millones de kilómetros por hora. Sin embargo, nada se rompe porque todo está hecho de materia increíblemente densa.
La luz que emite una estrella de neutrones también se ve afectada. Sale más roja de lo normal debido al efecto llamado corrimiento gravitatorio al rojo. Este efecto fue predicho por Einstein y observado directamente en estrellas de neutrones, confirmando nuevamente la fuerza de la relatividad general. A pesar de lo extremos que son estos objetos, no representan peligro natural para el universo. Son simplemente etapas avanzadas de la evolución estelar. Su existencia muestra hasta dónde puede llegar la gravedad cuando dispone de enormes cantidades de masa. En lugar de miedo, generan curiosidad científica. Son lugares donde el espacio se curva con un refinamiento absoluto, mostrando que incluso en escenarios intensos la naturaleza sigue diseños coherentes. En ellos se juntan la física cuántica, la relatividad, la densidad extrema y el tiempo deformado. Son laboratorios cósmicos que nos permiten estudiar límites que nunca podríamos reproducir en la Tierra. Y cada vez que los observamos, obtenemos una pista más del funcionamiento profundo del universo, un recordatorio de que la gravedad tiene muchas caras, desde la suave caída de una hoja hasta la curvatura extrema alrededor de un agujero negro. Las mareas son uno de los ejemplos más tranquilos y elegantes de cómo actúa la gravedad en nuestro planeta. Cada día, los océanos se elevan y descienden siguiendo un patrón tan antiguo que existía mucho antes de que surgiera la primera forma de vida. Este movimiento no es brusco ni impredecible. Es un vaivén suave, como una respiración planetaria guiada por la atracción combinada de la Luna y el Sol. Aunque parecen gigantes lejanos, ambos estiran los océanos con una delicadeza sorprendente, moldeando el agua como si trazaran ondas sobre una superficie inmensa. La Luna es la protagonista principal de este ciclo. Aunque es mucho más pequeña que el Sol, está muchísimo más cerca de la Tierra y por eso su influencia gravitatoria es mayor. La gravedad de la Luna tira del agua del océano que está más cerca de ella, creando un abultamiento llamado marea alta. Lo interesante es que otro abultamiento aparece en el lado opuesto del planeta. Esto ocurre porque la gravedad tira más fuerte del agua cercana a la Luna que del agua más lejana, generando una diferencia que forma dos mareas altas cada día. Es un efecto suave, pero perfectamente medible. Este doble abultamiento hace que la Tierra experimente dos mareas altas y dos mareas bajas aproximadamente cada 24 horas y 50 minutos. Esa diferencia se debe a que la Luna tarda ese tiempo en volver al mismo punto en el cielo. Cada región costera ve cómo el océano avanza y retrocede siguiendo este ritmo estable. A veces, la diferencia entre la marea alta y la marea baja es pequeña. En otros lugares, como la bahía de Fundy en Canadá, las mareas pueden superar los 15 metros. Allí la forma de la costa amplifica el efecto, permitiendo que la gravedad muestre una versión más grande de su toque silencioso. El Sol también participa en este ciclo. Su gravedad es mucho más fuerte que la de la Luna, pero al estar tan lejos, su influencia en las mareas es menor. Cuando la Luna y el Sol se alinean con la Tierra durante luna nueva y luna llena, sus fuerzas se suman y producen mareas más intensas llamadas mareas vivas o mareas de sisigia. En esos días, el océano llega más alto y retrocede más bajo de lo habitual, creando un contraste marcado entre las mareas. No se necesita ninguna violencia para lograrlo, basta con la suma perfecta de dos tirones cósmicos. En cambio, durante los cuartos creciente y menguante, cuando la Luna forma un ángulo recto con el Sol respecto a la Tierra, las fuerzas se oponen parcialmente. Esto genera mareas más suaves conocidas como mareas muertas o mareas de cuadratura. Aunque la palabra muertas suena intensa, en realidad se trata de un efecto calmado. El océano se mueve con menos amplitud, como si respirara más lentamente. Este patrón no falla. Lleva repitiéndose miles de millones de años y continuará mientras la Luna permanezca orbitando nuestro planeta.
Las mareas no solo afectan a los océanos. La corteza terrestre también se eleva y se hunde levemente debido a la atracción lunar. Este fenómeno se llama marea terrestre. La superficie sólida de la Tierra puede subir hasta 30 centímetros, aunque no lo notamos. Somos demasiado pequeños para percibir estos cambios suaves, pero están ahí recordando que la gravedad no distingue entre agua y roca. Todo se curva un poco bajo la influencia lunar. La vida en la Tierra adoptó este ritmo natural mucho antes de que existieran humanos. Muchas especies costeras dependen de las mareas. Los cangrejos violinistas, por ejemplo, salen a alimentarse cuando el agua retrocede. Las aves migratorias aprovechan la bajamar para buscar alimento en los bancos de arena recién expuestos. Las tortugas marinas usan las mareas para elegir el momento adecuado para subir a la playa a poner sus huevos. Para ellas, la gravedad lunar es una especie de reloj universal que marca cuándo actuar. En algunas regiones, los seres humanos han aprendido a convivir con estos ciclos de manera ingeniosa. En los puertos con mareas muy grandes, los barcos deben planificar su salida cuando el nivel del agua es suficiente para evitar quedar atrapados. En ciertos lugares, los molinos mareales utilizaban el flujo y reflujo del agua para generar energía, aprovechando un recurso que nunca se detiene. Incluso en la cartografía moderna, los niveles del mar se miden según referencias ligadas a las mareas, mostrando cómo este efecto cósmico se volvió parte de nuestra infraestructura. La gravedad solar también crea variaciones de marea menos evidentes, pero igualmente importantes. Durante eclipses solares totales, la alineación es tan perfecta que las mareas vivas pueden ser ligeramente más intensas. Aunque el efecto es pequeño, muchos científicos lo estudian para entender mejor la interacción entre los cuerpos celestes. Y cuando la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita elíptica, lo que llamamos perigeo, las mareas también se vuelven un poco más fuertes. Si el perigeo coincide con luna llena, se produce la llamada superluna y las mareas vivas aumentan aún más su amplitud. El océano no responde de manera instantánea a estos tirones. Tiene inercia, profundidad variable y costas irregulares. Por eso, las mareas llegan en momentos diferentes en cada parte del mundo. El agua se desplaza como si fuera una ola gigantesca que tarda horas en recorrer continentes enteros. Esa ola global es tan grande que se comporta como una oscilación planetaria. En algunos lugares, la llegada de la marea forma remolinos o corrientes fuertes, como el famoso Maelstrom de Saltstraumen en Noruega. Aunque parezcan intensos, siguen siendo el resultado natural del movimiento guiado por la gravedad lunar. El estudio de las mareas también permitió descubrir la desaceleración de la rotación terrestre. Debido a la fricción causada por el movimiento de las mareas contra el fondo del océano, la Tierra pierde una pequeña cantidad de velocidad. Los días se alargan unos milisegundos cada siglo. Es un cambio minúsculo, imperceptible en una vida humana, pero significativo en escalas geológicas. Al mismo tiempo, la Luna se aleja un poco de la Tierra, unos 3-8 centímetros por año. Ese alejamiento es una respuesta directa a la energía que la Tierra pierde. Así, la danza de mareas no solo mueve agua, también cambia la relación entre la Tierra y su satélite de manera lenta y constante. Las mareas son una demostración perfecta de cómo una fuerza cósmica puede moldear el mundo sin ruido. No vemos la gravedad lunar estirando el agua, pero vemos su efecto todos los días en las playas, en los puertos y en el comportamiento de la vida marina. Son un recordatorio de que vivimos en un planeta conectado a otros cuerpos celestes y que incluso movimientos lejanos encuentran eco en nuestros océanos. En el mundo microscópico, la gravedad parece desaparecer, no porque deje de existir, sino porque otras fuerzas se vuelven muchísimo más intensas.
A escalas de átomos y moléculas, las interacciones electromagnéticas, las fuerzas nucleares fuerte y débil dominan cada movimiento, cada enlace, cada vibración. Sin embargo, incluso en ese escenario diminuto, la gravedad nunca se va por completo. Permanece como una presencia silenciosa, extremadamente débil, pero aún presente en el fondo de todos los procesos. Cuando observamos un átomo, vemos un núcleo diminuto formado por protones y neutrones, rodeado por electrones que se mueven en regiones llamadas orbitales. La fuerza que mantiene a los electrones ligados al núcleo es la fuerza electromagnética, millones de veces más fuerte que la gravedad. Si comparáramos la gravedad con una brisa suave, la fuerza electromagnética sería como un huracán. Por eso, los átomos no dependen de la gravedad para mantenerse unidos. La gravedad es tan débil en estas escalas que su contribución es prácticamente insignificante. Aún así, su insignificancia es parte del misterio. Los físicos creen que la gravedad es tan débil porque se distribuye de manera diferente que las otras fuerzas, quizá extendiéndose por dimensiones adicionales o interactuando con el espacio-tiempo de una forma más amplia. Esta idea aparece en teorías como la gravedad cuántica o las cuerdas, donde se propone que la gravedad puede escapar hacia otras dimensiones, dejando solo una fracción de su intensidad en el mundo visible. Aunque todavía no existe una prueba concluyente, esta posibilidad mantiene viva la curiosidad científica. En las partículas subatómicas, la gravedad es tan pequeña que los experimentos tradicionales no pueden medirla directamente. Por ejemplo, un protón y un electrón se atraen gravitacionalmente, pero esa atracción es tan minúscula que ni siquiera dispositivos extremadamente precisos han podido detectarla de manera directa. Lo que sí se sabe es que la gravedad afecta la energía y la energía afecta el espacio-tiempo. Así que, en teoría, incluso un átomo produce una pequeña curvatura del espacio. Es casi imperceptible, pero está ahí formando parte del entramado universal. Los científicos han intentado estudiar la influencia gravitatoria sobre sistemas cuánticos. En algunos experimentos con átomos fríos, se han dejado caer nubes de átomos en cámaras de vacío para medir cómo respondían a la gravedad. Los resultados muestran que, incluso a nivel cuántico, los átomos caen igual que objetos grandes. Esto confirma el principio de equivalencia, uno de los pilares de la relatividad general. Todos los cuerpos, sin importar su masa o composición, experimentan la gravedad de la misma forma. Ver este principio funcionando en escalas microscópicas es una demostración suave de que las leyes del universo son coherentes en todos los tamaños. Uno de los experimentos más curiosos fue realizado usando interferometría atómica. Se enfrió una nube de átomos hasta casi el cero absoluto y luego se dividió la trayectoria cuántica de esos átomos en dos caminos. Ambos caminos experimentaron la gravedad ligeramente distinta, creando un patrón de interferencia. Ese patrón permitió medir la aceleración gravitatoria con altísima precisión usando partículas individuales. Aunque los átomos no sienten la gravedad de forma fuerte, su comportamiento cuántico puede revelar cambios minúsculos en el campo gravitatorio. La gravedad también se relaciona con la energía de los fotones, esas partículas de luz que viajan siempre a la velocidad máxima permitida en el universo. Aunque los fotones no tienen masa, sí tienen energía, y esa energía responde a la gravedad. Por eso, la luz puede curvarse cuando pasa cerca de un objeto masivo. A nivel microscópico, esto se llama efecto gravitatorio sobre la fase de onda. Aunque es extremadamente pequeño, los físicos han podido detectarlo en estudios de precisión que analizan cómo la luz cambia al pasar cerca de masas pequeñas. El tiempo también entra en juego. Incluso para los átomos, el tiempo puede pasar más lento o más rápido dependiendo de la gravedad. En un experimento realizado con relojes atómicos separados por alturas minúsculas,
Se comprobó que el reloj que estaba un poco más bajo, donde la gravedad es ligeramente más fuerte, avanzaba un poco más lento. Esta diferencia era de apenas una fracción de un segundo, pero suficiente para demostrar que incluso los procesos atómicos se ven afectados por la gravedad. En el interior de un átomo, las fuerzas nucleares dominan todo. La fuerza fuerte mantiene unidos a protones y neutrones dentro del núcleo, evitando que la repulsión eléctrica entre protones lo destruya. Esta fuerza es tan intensa que hace que la gravedad parezca irrelevante. Sin embargo, la gravedad acumula efectos en objetos grandes, y esa acumulación es lo que permite que exista todo lo que vemos a gran escala. Aunque en el átomo no se note, su función aparece cuando muchas partículas se reúnen. Una forma sencilla de imaginarlo es pensando en una montaña. Cada átomo de la montaña siente una gravedad minúscula, casi nula, pero el conjunto de millones de trillones de átomos produce un peso enorme. La gravedad se vuelve poderosa cuando se suma a sí misma miles de millones de veces. Ese crecimiento gradual explica por qué en lo microscópico es insignificante y en lo macroscópico es dominante. Los científicos también estudian cómo podrían unirse la mecánica cuántica y la gravedad. Uno de los intentos es la idea de los gravitones, partículas hipotéticas que transmitirían la gravedad de forma cuántica, igual que los fotones transmiten la luz. Nunca se han detectado, probablemente porque interactúan tan débilmente que se necesita una sensibilidad casi imposible. Pero su existencia permitiría explicar cómo se comporta la gravedad en escalas diminutas. En escalas microscópicas también existe un fenómeno llamado fluctuaciones cuánticas del vacío. Según esta idea, el espacio nunca está completamente vacío, siempre aparecen y desaparecen pares de partículas virtuales. Si la gravedad interactúa con estas fluctuaciones, podría producir efectos minúsculos que en conjunto ayudan a definir propiedades del universo. Aunque estos efectos son demasiado pequeños para observarlos directamente, forman parte de las teorías que buscan explicar por qué la gravedad es tan débil comparada con otras fuerzas. El vínculo entre gravedad y cuántica sigue sin resolverse. La relatividad describe lo grande, la mecánica cuántica describe lo pequeño. Encontrar un puente entre ambas es una de las tareas más importantes de la física moderna. Aunque no tengamos la respuesta, cada experimento que demuestra que la gravedad actúa sobre los átomos con precisión confirma una idea esencial. La gravedad está en todas partes, incluso donde parece desvanecerse. En la ciencia moderna, la gravedad sigue siendo una de las fuerzas más estudiadas, no porque no la entendamos, sino porque siempre revela un detalle nuevo cuando se la observa de cerca. Aunque su efecto cotidiano parece simple, medirla con precisión es un desafío enorme. Por eso existen laboratorios, instalaciones subterráneas, torres gigantes y relojes increíblemente precisos dedicados a investigar esta fuerza silenciosa. Cada experimento aporta una pieza más al rompecabezas, creando una sensación de descubrimiento constante y calmado. Uno de los instrumentos más avanzados para estudiar la gravedad son los relojes atómicos. Estos relojes no solo marcan la hora con exactitud, permiten medir cómo cambia el tiempo según la gravedad. Hace unos años se lograron diferencias medibles entre relojes separados por apenas unos centímetros de altura. El reloj situado más arriba experimentó una gravedad ligeramente menor y su avance fue un poco más rápido. Esta diferencia diminuta valida una predicción de Einstein: el tiempo se dilata cuando la gravedad es más fuerte. Aunque la diferencia sea pequeña, su medición demuestra que incluso el tiempo obedece al tirón gravitatorio. Las torres de caída libre son otro recurso fundamental. En lugares como la Torre de Bremen en Alemania, una estructura de más de 100 metros permite experimentar condiciones de microgravedad por unos segundos.
Se deja caer una cápsula sellada y mientras cae, los objetos en su interior flotan como si estuvieran en el espacio. Allí se prueban sensores, tecnologías de navegación, experimentos con fluidos y mediciones precisas del comportamiento de materiales sin el efecto del peso. Esos segundos de caída controlada revelan cómo se comportan sistemas complejos cuando la gravedad deja de actuar de la forma habitual. En Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC realizó experimentos usando rayos láser extremadamente potentes para comprimir pequeñas partículas y observar cómo responden a influencias gravitatorias y electromagnéticas. Aunque estos experimentos no miden directamente la gravedad, ayudan a entender cómo interactúa con otros fenómenos. La idea es observar las fronteras donde la física clásica y la física cuántica empiezan a mezclarse, un territorio donde la gravedad aún guarda secretos. Otra instalación importante es LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales. Sus detectores, situados en largas estructuras en forma de L, utilizan láseres y espejos suspendidos para medir cambios increíblemente pequeños en la distancia. Cuando una onda gravitacional pasa por la Tierra, estira y comprime el espacio apenas una fracción diminuta. LIGO detecta esa variación y produce datos que revelan colisiones de agujeros negros o fusiones de estrellas de neutrones ocurridas a miles de millones de años luz. Aunque no se vea directamente, cada detección es una demostración impresionante de cómo la gravedad puede viajar por el universo como un mensaje silencioso. También existen experimentos dedicados a medir la constante gravitatoria, G. Esta constante, fundamental para describir la gravedad, sigue siendo la menos precisa de todas las constantes físicas. Para mejorarla, algunos investigadores emplean balanzas de torsión de alta sensibilidad parecidas a las usadas por Henry Cavendish en el siglo XVIII, pero con tecnología moderna. Miden el giro minúsculo de una barra causada por la atracción gravitatoria entre masas pequeñas. Aunque la técnica parece simple, lograr precisión es extremadamente difícil. Cada resultado mejora ligeramente la comprensión del comportamiento gravitatorio a pequeña escala. Otro método consiste en usar interferometría con átomos fríos. Este enfoque combina física cuántica y gravedad. Se enfría una nube de átomos hasta casi el cero absoluto, luego se divide la trayectoria de esos átomos con pulsos de luz láser. Mientras cada parte de la nube viaja por caminos distintos, la gravedad afecta su movimiento. Al recombinarse, crean un patrón de interferencia que revela la aceleración gravitatoria con precisión extrema. Esta técnica ha permitido medir variaciones locales del campo gravitatorio en diferentes sitios de la Tierra. Los satélites dedicados a estudiar la gravedad terrestre también han transformado nuestra comprensión del planeta. La misión GRACE, por ejemplo, utilizó 2 satélites que orbitaban la Tierra en formación. La distancia entre ellos variaba según los cambios en la gravedad producidos por montañas, océanos o incluso movimientos de agua subterránea. Cuando pasaban sobre una región donde la gravedad era ligeramente mayor, el primer satélite aceleraba un poco y el segundo lo alcanzaba después. Estas variaciones sutiles se tradujeron en mapas gravimétricos del planeta con una precisión nunca antes lograda. En laboratorios subterráneos, algunos experimentos investigan si la gravedad podría comportarse de forma distinta a escalas muy pequeñas. Se usan masas diminutas suspendidas a distancias microscópicas para observar si la fuerza sigue las mismas reglas. Si la gravedad se desviara ligeramente del comportamiento predicho por la ley de Newton a escalas extremas, podría ser una pista hacia nuevas dimensiones o partículas gravitatorias. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna desviación clara, pero cada experimento refina los límites y aporta información para teorías futuras.
Los científicos también estudian cómo la gravedad afecta a materiales complejos. En microgravedad, los fluidos no forman superficies planas, sino esferas. Esto ayuda a entender cómo se mueven líquidos en ambientes sin peso, lo que resulta útil para futuras misiones espaciales. Se han realizado experimentos con combustión en microgravedad, mostrando cómo una llama adopta forma esférica porque la convección, que depende de la gravedad, desaparece casi por completo. Estos estudios no solo enseñan sobre fuego en el espacio, sino también sobre cómo la gravedad influye en fenómenos que parecen puramente químicos. En algunos lugares del mundo existen túneles diseñados para medir pequeños cambios del campo gravitatorio causados por movimientos geológicos. Estos cambios pueden alertar sobre desplazamientos de magma, variación de masas de agua o procesos tectónicos profundos. La gravedad se convierte así en una herramienta para entender el interior del planeta. Es una forma tranquila y precisa de observar procesos gigantes que ocurren lentamente bajo la superficie. Incluso se han propuesto experimentos para estudiar si la gravedad podría tener un componente cuántico. Aunque la tecnología actual aún no lo permite completamente, existen diseños conceptuales donde dos partículas cuánticas interactúan mediante gravedad, provocando un entrelazamiento gravitatorio. Si algún día se logra observar este efecto, sería una pista directa de que la gravedad también sigue reglas cuánticas. Otra línea de estudio se basa en medir variaciones gravitatorias causadas por masas móviles. Al mover objetos pesados en patrones controlados, es posible observar cómo pequeños sensores responden. Aunque parezca simple, este tipo de experimentos requiere niveles de aislamiento vibratorio y control ambiental extraordinarios. Cada ruido, cada vibración del edificio, incluso cada cambio de temperatura podría arruinar la medición. Todos estos experimentos muestran que, aunque la gravedad es una fuerza antigua y bien conocida, todavía esconde sutilezas. Medirla con precisión no es una tarea rutinaria, es una búsqueda constante que requiere paciencia y calma. Y cada avance, por pequeño que sea, revela algo más sobre la estructura del universo. Las teorías futuras de la gravedad nacen de una sensación tranquila pero insistente. Falta una pieza en el rompecabezas. La relatividad general describe perfectamente la gravedad en escalas grandes, mientras que la mecánica cuántica describe el comportamiento del mundo microscópico. Sin embargo, ambas teorías no encajan entre sí. Esa separación crea un vacío curioso, un espacio donde los físicos buscan una explicación más profunda, una que reúna a las dos bajo un mismo marco. Esa búsqueda no es ruidosa ni desesperada. Avanza con paciencia, con ideas que se mueven como hilos silenciosos, abriendo puertas a posibilidades que quizá transformen nuestra visión del universo. La primera candidata es la gravedad cuántica, un intento de describir la gravedad con las mismas reglas que gobiernan a las partículas subatómicas. En la mecánica cuántica, cada fuerza está asociada a una partícula portadora. La fuerza electromagnética tiene fotones, la fuerza nuclear fuerte tiene gluones, la débil tiene bosones W y Z. La gravedad, en este modelo, tendría una partícula llamada gravitón. El gravitón sería una partícula sin masa que transmitiría la curvatura del espacio-tiempo de manera cuántica. Aunque nunca se ha detectado, su existencia permitiría unificar la gravedad con las demás fuerzas. El problema es que el gravitón interactuaría tan poco con la materia que resulta casi imposible diseñar un experimento para observarlo. Otra teoría que busca unificarlo todo es la teoría de cuerdas. En lugar de ver las partículas como puntos, las describe como pequeñas cuerdas vibrantes. Cada vibración produce una partícula diferente. En este modelo, la gravedad surge de un tipo especial de vibración que se correspondería con el gravitón. Para que estas cuerdas funcionen matemáticamente,
el universo debe tener más dimensiones de las que percibimos. No solo las 3 dimensiones espaciales y el tiempo, sino 6 o 7 dimensiones adicionales enrolladas en espacios diminutos llamados variedades de Calabi-Yau. Estas dimensiones ocultas serían tan pequeñas que no podemos detectarlas directamente, pero su existencia permitiría explicar por qué la gravedad es tan débil comparada con las otras fuerzas. La teoría de cuerdas también sugiere que la realidad podría estar formada por branas, superficies multidimensionales donde vive nuestra materia. Según este enfoque, la gravedad podría moverse entre branas o entre dimensiones, lo que explicaría por qué parece tan dispersa en nuestro mundo tridimensional. Es una idea delicada y elegante que ofrece una visión del universo mucho más amplia de lo que percibimos. Existe también la gravedad cuántica de bucles, una teoría que intenta cuantizar el espacio-tiempo sin introducir dimensiones extra. En ella, el espacio está formado por pequeños granos o redes llamadas spin redes. Estas estructuras serían tan pequeñas que ningún instrumento actual podría detectarlas. En esta visión, la curvatura del espacio surge de las conexiones entre los nodos de esa red microscópica. El tiempo también se vuelve granular. Esta teoría elimina la necesidad de un continuo perfecto, reemplazándolo por una estructura que recuerda a una red invisible que sostiene el universo. Algunos modelos alternativos exploran la posibilidad de que la gravedad no sea una fuerza fundamental, sino un efecto emergente. Según esta idea, el espacio-tiempo podría comportarse como un sistema colectivo, similar a la forma en que las moléculas de agua crean oleaje sin que cada molécula tenga la intención de producir una ola. En este marco, la gravedad sería una consecuencia macroscópica de procesos más profundos, aún desconocidos. El físico Eric Berlinde propuso una versión llamada gravedad emergente, donde la gravedad surge del comportamiento del entrelazamiento cuántico. Es una propuesta audaz que sugiere que el peso que sentimos podría ser un efecto secundario del orden cuántico del universo. Las dimensiones extra también aparecen en modelos llamados Brane-World, donde el universo observable es solo una pequeña parte de un cosmos más amplio. En estos modelos, la gravedad puede filtrarse a través de dimensiones adicionales, debilitándola en nuestro mundo. Esto explicaría por qué, comparada con otras fuerzas, la gravedad es tan increíblemente débil. Un imán pequeño puede levantar un clip metálico, venciendo la gravedad de toda la Tierra. Este contraste enorme sugiere que la gravedad actúa de manera especial, distinta a las demás fuerzas. Otra idea prometedora es la que relaciona la gravedad con la información. En los agujeros negros, la información de los objetos que entran parece perderse, lo cual genera un conflicto con las reglas cuánticas. Para resolverlo, algunos científicos han propuesto que el espacio-tiempo podría tener una estructura informacional, donde la gravedad actúa como una regla que mantiene la coherencia del sistema. La correspondencia holográfica, propuesta por Juan Maldacena, sugiere que el comportamiento gravitatorio en un volumen puede describirse mediante un sistema cuántico en su superficie. Es como si el universo fuera un holograma donde lo que ocurre en el borde encodea lo que ocurre dentro. En los últimos años, experimentos pequeños pero ingeniosos han intentado determinar si la gravedad puede crear entrelazamiento cuántico. Si dos masas diminutas se entrelazan únicamente mediante su interacción gravitatoria, sería una prueba directa de que la gravedad tiene naturaleza cuántica. Estos experimentos no han tenido resultados aún, pero los diseños teóricos indican que podría ser posible en el futuro. La idea de ver la huella cuántica de la gravedad en objetos microscópicos sería un avance enorme. Las ondas gravitacionales también abren puertas nuevas. Su detección demuestra que el espacio-tiempo puede vibrar como una membrana.
Estas vibraciones podrían contener pistas sobre estructuras más profundas del universo, quizá relacionadas con la física cuántica. Analizar su forma con mayor detalle podría revelar efectos sutiles que no encajan del todo con la relatividad clásica. Hay teorías que exploran la idea de que la constante gravitatoria G podría no ser realmente constante. Si variara con el tiempo, aunque fuera de manera minúscula, podría explicar partes del comportamiento cósmico, como la expansión acelerada del universo. Estas ideas aún no tienen evidencia sólida, pero siguen siendo consideradas con cuidado porque incluso los cambios más pequeños podrían redefinir nuestra comprensión de la gravedad. En todas estas propuestas, lo más fascinante es la sensación de que el universo podría ser más grande, más complejo y más elegante de lo que imaginamos. La gravedad, tan silenciosa en nuestra vida diaria, se convierte en una puerta hacia realidades más profundas. Cada teoría, cada ecuación, cada experimento sugiere que falta algo por descubrir, un detalle pequeño, escondido, esperando ser revelado. Y esa búsqueda continúa, serena, paciente, guiada por la curiosidad humana. La gravedad ha estado presente en cada rincón de nuestro recorrido, desde la caída tranquila de una manzana hasta la curvatura extrema que rodea un agujero negro. Es una fuerza tan constante que a veces pasa desapercibida, pero al observarla con atención se revela como un hilo que conecta todos los niveles del universo. Su presencia guía la formación de estrellas, sostiene la danza de los planetas, organiza los océanos, define nuestras pisadas y hasta acompaña el tiempo en su avance silencioso. Comprenderla no es solo un acto científico, también es una manera de comprender nuestro lugar dentro de un cosmos inmenso que se construye y se transforma bajo su influencia sutil. Al mirar atrás, vemos cómo las civilizaciones antiguas ya intuían su efecto sin tener palabras para describirlo. Las estrellas repetían sus posiciones con un ritmo que parecía marcado por algo que no se veía. La luna movía las aguas como si acariciara la tierra desde la distancia. Los filósofos buscaban explicaciones, los astrónomos anotaban patrones y las culturas construían calendarios guiados por movimientos que dependían de esta fuerza. Aunque no conocían su naturaleza, la gravedad ya era parte del lenguaje humano para entender el mundo. Con Newton llegó la primera gran síntesis. Su ley de la gravitación universal unió el cielo y la tierra en una sola ecuación, mostrándonos que todo se atrae con una regularidad impecable. Un objeto tan pequeño como una piedra y tan enorme como un planeta obedecían a la misma regla. Esa idea trajo orden al caos aparente y reveló que el universo no era impredecible. Tenía una estructura, una armonía que podía describirse con precisión. La gravedad dejó de ser un misterio absoluto y se convirtió en una compañera predecible, una fuerza que hacía que los movimientos celestes tuvieran sentido. Con Einstein, la visión se hizo aún más profunda. La gravedad dejó de ser interpretada como una fuerza para convertirse en una curvatura suave del espacio-tiempo. Ya no eran objetos que se tiraban entre sí, sino trayectorias naturales en un tejido cósmico que se doblaba, se estiraba y se deformaba con la masa. Esta perspectiva cambió todo. Permitió entender fenómenos antes inexplicables, predijo la existencia de agujeros negros, de ondas gravitacionales y de comportamientos sutiles del tiempo. La gravedad ya no era solo un tirón, sino una forma de arquitectura universal, una estructura que define los caminos que sigue la materia. A lo largo de nuestro recorrido, también descubrimos que la gravedad es una escultora silenciosa. De nubes de gas frías nacen estrellas que iluminan galaxias enteras. De discos de polvo surgen planetas, lunas y sistemas completos. Incluso los objetos más extremos, como las estrellas de neutrones o los agujeros negros, son resultado de su capacidad para moldear la materia bajo condiciones difíciles de imaginar.
Lo que parece caos, en realidad, es una secuencia de transformaciones guiadas por esta fuerza paciente. En el espacio cercano a la Tierra, los astronautas experimentan su ausencia aparente. La microgravedad cambia su cuerpo, su equilibrio, sus movimientos. Les recuerda que la gravedad es algo a lo que todos los seres vivos están profundamente acostumbrados. Flotar puede sentirse liberador, pero también revela cuán conectada está nuestra existencia a la presencia continua de un abajo que da forma a nuestros pasos, a nuestra postura y a nuestra biología. Las órbitas también nos enseñaron su equilibrio delicado. Planetas, satélites y estaciones espaciales siguen trayectorias suaves, donde la caída y el movimiento hacia adelante se compensan. No hay empujones ni tensiones, solo una curva natural que dura mientras se conserve la velocidad correcta. La gravedad mantiene estas danzas en orden, permitiendo que sistemas enteros funcionen como relojes gigantescos. En los océanos, la gravedad de la Luna y el Sol genera mareas que suben y bajan con una calma que acompaña la vida desde sus orígenes. Ese movimiento marca ritmos naturales para animales, corrientes y paisajes costeros. Es un recordatorio de que nuestra Tierra es parte de un sistema mayor, donde incluso fuerzas lejanas imprimen su huella de forma sutil y constante. En escalas microscópicas, la gravedad se vuelve casi imperceptible, pero no desaparece. Su debilidad allí revela que hay capas profundas del universo aún por comprender. Nacen teorías sobre dimensiones ocultas, partículas hipotéticas, redes cuánticas que podrían sostener el espacio-tiempo. Dejamos abierta la posibilidad de que la gravedad sea más que una fuerza. Quizás sea una consecuencia, un emergente de reglas más amplias todavía desconocidas. Esa falta de respuesta no es un vacío, sino una invitación serena a seguir estudiando. En los experimentos modernos vimos cómo la humanidad intenta medirla, desafiarla y entenderla con métodos ingeniosos. Relojes atómicos que detectan diferencias minúsculas en el paso del tiempo. Torretas de caída libre que crean instantes sin peso. Sensores que escuchan vibraciones del espacio-tiempo enviadas desde fusiones de agujeros negros. Satélites que cartografían variaciones en el campo gravitatorio del planeta. Cada técnica, cada observación, nos acerca a una comprensión más clara de una fuerza que nunca deja de actuar. Todo lo que aprendimos converge en una idea tranquila. La gravedad es más que una fuerza física. Es una especie de hilo invisible que une lo grande con lo pequeño, lo cercano con lo lejano. Es la razón por la que existen estrellas, galaxias, atmósferas y mares. Es la razón por la que nuestros cuerpos se desarrollan como lo hacen y por la que cada paso que damos tiene un peso definido. Es la responsable de que el tiempo fluya de manera diferente según dónde estemos y de que las trayectorias de los mundos formen patrones que parecen coreografías. Cuando levantamos una piedra, cuando vemos la luna ascender en el cielo, cuando sentimos el suelo sosteniéndonos, estamos experimentando una conexión directa con el tejido del universo. No necesitamos palabras complicadas para sentirla. La gravedad está en nuestro interior y en nuestro exterior, acompañándonos sin pedir atención. Nos mantiene en este planeta, nos permite mirar las estrellas y nos recuerda que formamos parte de un entramado mucho más grande. Y al contemplar el cosmos, lleno de formas, luces, curvas y movimientos, entendemos que la gravedad no solo organiza la materia, también organiza nuestra manera de verlo. Nos enseña que hay orden incluso en lo que parece caótico, que hay armonía en lo que parece distante, que hay continuidad en todo lo que existe. Así, lo aprendido no queda como teoría, sino como una sensación profunda. Vivimos envueltos en una fuerza que nos sostiene, nos acompaña y nos conecta con el universo entero.